Bueno, seguimos jugando con el USDR, así que ahora les voy a mostrar el menú con mis seteos recomendados y personalizados después de varias pruebas que he hecho durante todo el fin de semana, ir recolectando distintos reportes, haciendo muchos QSO, probándolo en 10 metros, en 40 y leyendo mucho acerca del proyecto. Estos son los seteos que yo creo recomendables para el tipo de equipo que es. Y después, bueno, les voy a enseñar un par de tips que he ido experimentando y descubriendo mientras fui usándolo. Bueno, primero que nada, el micrófono de palma, ahí lo desenchufé, por eso se peteteó. Es una comodidad. Falta no hace, porque la verdad que el micrófono que tiene incorporado el equipo es excelente. Se puede operar con este botón rojo que está ahí. Uno toma el handy de esta manera y queda cómodo para el pulgar para petetearlo con la antena, con el conector de antena hacia arriba. Bueno, acá tiene el pin para carga, se pone en off, se apaga en el medio. Trae una fuente de 12,6 volt 1 ampere, el voltaje que se necesita para cargar las baterías de litio interna. Después tiene esta llave de encendido de 3 puntos. Para arriba si la usamos con batería, para abajo si la usamos con un conector directamente a una fuente de 13,8 3 ampere o con la fuente de los equipos que solemos utilizar siempre, que son de 20-30 amperes. No tenemos ningún problema, lo podemos alimentar tranquilamente con eso. Bueno, vamos a recorrer el menú y a medida que lo vayamos recorriendo vamos a ir configurándolo con los parámetros que yo ya he probado. Les reitero, son ajustes personales que me quedan bien con mi tono de voz y que me fueron dando resultado a mí. Lo primero que yo les recomiendo hacer cuando adquieran el equipo, que agarren y filmen primero toda la pasada del menú, los menús que les traen de fábrica, que son únicos para su equipo. Y si tienen algún problema, en este video también voy a incluir el hard reset, el reseteo de fábrica. Así pueden corregir cualquier seteo erróneo que ustedes hagan. Pero teniendo ese video en el que filmaron su menú original, lo van a poder dejar tal cual se lo entregaron de fábrica. Bueno, yo ahora les voy a prender el equipo. Como lo estoy usando con batería, voy hacia arriba. Ahora lo voy a poner en la posición del medio, lo voy a apagar. Fíjense, presten atención que ahora me va a mostrar la versión de firmware que tiene actualmente en esta zona. La 1.02 tiene. No tiene la última, hay otra versión más reciente, pero bueno, ya han visto varias reviews de este equipo. Acá va conectado el micrófono, acá va el manipulador, salida de parlante, y yo ahora lo que estoy viendo, esta es la salida para un amplificador lineal, y yo ahora estoy trabajando en esta interfaz porque lo quiero usar, aunque sea para probarlo, con FT8, pero lo que más me interesa es el CAT. Yo utilizo mucho el CAT para el libro de guardia,
Así que después les voy a estar comentando cómo hacer la interfaz CAT y la configuración en el equipo de radio, con qué equipo tienen que setear para que le tome los parámetros. Y después, si a alguno le interesa, me lo hace saber. Estos micrófonos, la mayoría de los usuarios que le entregaron este micrófono no andaba. Así que si quieren saber cómo se soluciona ese problema, me lo hacen saber en los comentarios de este video y vamos a hacer un video de la solución para el micrófono de palma que mandan los amigos chinos. Bueno, como les dije, lo del firmware ya está. Vamos a hacer un hard reset. Vamos a resetearlo de fábrica. ¿Cómo procedemos? Apagamos el equipo, apretamos la tecla menú, encendemos, reset setting. Ahí el equipo quedó reseteado a fábrica. Acá apretamos, esta rueda tiene un touch. Con el touch este bajamos el volumen ahora para que no nos moleste mientras hacemos el video. Menú 1, volumen. Tenemos, vamos a retroceder, hacemos un toque de -1 a 16. USB, modo USB. Acá seleccionamos CW, FM, AM o LSB. Yo lo voy a dejar en LSB. En full, este es el filtro de recepción. En full anda muy, pero muy bien. Este filtro anda muy bien. Tengo que investigar si en TX utiliza el mismo. En full es donde mejor se escucha cuando una estación la estamos recepcionando de buena manera. Y si no, lo suelo poner en 2.4 para sacar un poco de ruido cuando tengo mucho QRM. Después banda, seleccionamos acá de 160 a 6 metros. Yo lo probé en 40 y en 10. Lo voy a dejar en 40. Después tenemos el tuner rate, lo dejo en 1 kilo. Tengo, les muestro acá, de 10 mega, 1 mega, 0,5 mega, 100 kHz, 10 kHz, 1 kilo y 0,5. 100, 10 y 1. Yo lo voy a dejar en 1 kilo. Después tenemos el BFO mode A o B. De acá seleccionamos qué BFO queremos usar. Yo voy a usar el A. RIT, yo lo había dejado en off. AG Senfas, ninguna duda, fue donde mejor me funcionó. NR, muy buen filtro Noise Reduction. Yo lo tuve en 2 hoy, espectacular. Si les dejo en la descripción del video un vivo de 1 hora que hice hoy usando el equipo, y realmente va muy bien ese filtro. Atenuador nada, en el atenuador número 2 está en 2 por defecto, lo dejo así. SW meter yo lo voy a dejar en S. Después tenemos S barra, WPM para CW y dBm, yo lo uso en S. Forward y reflejada, el SW meter lo pueden apagar y tienen otro par de opciones. Yo lo dejo en forward SWR. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. CW decoder tiene on y off. Yo lo dejo en on. No, por ahí si llego a querer escuchar telegrafía, me va a decodificar automático. El tono se deja en 600, creo que tiene 700 y 600, sí. Lo dejo en 600, vi que recomendaban dejarlo ahí. Semi QSK, no sé qué es, on off. El Keyer Speed en 25. Esto calculo que tienen el valor que ustedes quieran.
dijimos que estaba en 25. Lo dejo ahí. Bueno, estos creo que son los tipos de manipuladores por defecto. El keyer swap es para que no ande este, si no pueden transmitir desde ahí, lo pueden dejar en on. El practice, bueno, debe ser una para practicar, quizás no transmite, debe tirar por el parlante el sonido, supongo. No leí bien, a ver si veo algo acá rápido. Para deshabilitar TX con fines de práctica. Le sirve como trainer de CW. Volumen del tono. Volumen del tono. Esto es todo de CW, calculo. Estaba en 12, lo dejamos ahí. Box off y on, no debe tener otra cosa. Perfecto. Off. Noise gate. Puerta de noise en 4. ¿Qué valores tiene? Un montón. 4, lo dejo por defecto. TX Drive. Transmite ganancia de audio de 0 a 8 en pasos de 6 dB. Constante para... el TX Drive lo cambian para la ganancia de audio, en pasos de 6 dB. En 8 es el máximo, por defecto en 4. Yo lo estuve usando en 4, andaba bárbaro. Lo pueden probar en 6, yo también lo he usado en 6. CQ Interval, tienen varios parámetros acá. El CQ Interval lo dejo en 5, como viene por defecto. Bueno, esto se debe poder cambiar la baliza, no la voy a utilizar tampoco. Vamos a lo que a mí realmente me interesa, parafonía. Y que probé, ¿no es cierto? Porque no les voy a mostrar algo que no he utilizado. PA vías. Es impresionante cómo cambia el audio. Yo acá lo pongo en 65. Si lo resetean de fábrica, se les va a cambiar el PA vías que viene configurado, ajustado por el fabricante. Yo en este caso el máximo es 255. En el vías mínimo también, pero yo lo puse en 65 y acá lo pongo en 220. En mi caso, no quiero que tire exigirlo. Ahí llego a los 10 vatios. Si ustedes miran el vivo de hoy, que como les dije hoy se los dejo en la descripción, llega a los 10 vatios de pico casi constante y anda espectacular el equipo y no lo estamos exigiendo al 100%. Igual por eso 2 watts no va a ser la diferencia, pero mejor trabajarlo a un poquito menos del máximo siempre. Frecuencia del cristal de referencia utilizado para la calibración. Bueno, esto debe ser tipo un TXCO de los Handy, de MR, calculo, no sé, la verdad no sé. Si alguno sabe, que lo acote abajo. El IQ Phase, el desplazamiento de RX de 0 a 180 grados. Desplazamiento de fase de Reiki. No tengo ni idea tampoco para qué se usa. Backlight on off. Bueno, ahí terminamos con el menú. Estamos con el frontal, menú principal. Con un toque en el dial vamos desplazando el cursor y ahí cambiamos de frecuencia mucho más rápido. Acá yo voy a bajar a 135, 133 por ejemplo, y yo quiero saber, vieron que había configurado para forward y SWR, yo quiero saber si estoy teniendo mucho ROE ahí. ¿Qué puedo hacer? Puedo probar directamente, el medidor lo voy a ver. Voy a petetear cortito y ahí sé que estoy sacando 8 vatios y medio y 1.16 de ROE. Está operativa la antena.
Vamos a cambiar acá. Vamos a ir un poquito más abajo, a 7100, y vamos a ver cómo estamos acá. La antena está ajustada a 7100 y me está tirando ahí 7 vatios y medio. Bueno, así funciona el medidor de ROE. ¿Qué otra función les puedo mostrar acá? Un consejo. Menú. Vamos a el BIAS Max para probar si tenemos ROE hasta que tenemos la antena ajustada. ¿Para qué? Para no exigir el transistor de salida. Lo ponemos en 160. Si está muy desfasada la antena, vamos a proteger el equipo. Si estamos con muy poquito, no pasa nada. Ahí ya sabemos que tenemos 1.20 y en 100 teníamos 1.0. Ahí ya sabemos si tenemos que alargar o acortar. En el caso de que estemos con un dipolo de media onda, por ejemplo, ya sabemos qué tenemos que hacer. Y después, una vez que tenemos calibrada la antena, lo ponemos en el valor que nosotros ya sabemos que lo vamos a usar siempre. Bueno, se me perdió el 65 y acá había dicho hoy 220. Perfecto. Bueno, vamos a repasar el menú. Volumen ahora lo tengo bajo. Modo CW lo paso a LSB. Recepción ancho 40 metros. 1K. A. Off. Fast. Este va en 0 o en 2. 0, 2 en S. Forward y SWR. CW decoder on o off, eso varía, cada cual hace lo que quiere. En este también, acá también, acá también. Importante, 3,3 en 4 o 6. PA vías min 65, 0. Gradúenlo ustedes a gusto suyo y con su tono de voz. 220, como máximo sugiero yo 220, ustedes lo ponen como quieren. Y después creo que no quedaba nada más importante. Vamos a ponerlo en CW. Fíjense ahí. ¿Ven los 10 vatios? Vamos a salir de acá. Como estaba en CW y pulsé, salió la baliza. Así que ahí es un seteo que me quedó mal. Vengo a menú. Y ahora vamos a Keyer Swap Off. El 2,7 en off, para evitar que pase lo que me pasó recién. Bueno amigos, medio desprolijo, pero con muchos datitos interesantes que no... A ver, vamos a probar otra función. A ver. Con dos cortitos
sale del menú. Ahí está. Con 2 toques rápidos salimos del menú. Hace muy poco que tengo el equipo, todavía no lo conozco bien, así que ya me voy a ir familiarizando más y les voy a ir comentando cada avance que tenga con él. Y con su hermano más chico, que ya les voy a tener novedades mañana o pasado. Será hasta la próxima. Espero que les sea útil el video. No olviden suscribirse al canal, comentar, me gusta, lo que ustedes quieran, y si tienen dudas, ya saben, en los comentarios. Hasta la próxima. 7-3.